Cuando Marcus Wellington cayó de rodillas frente a ella en medio de aquella mansión que Aisha limpiaba cada mañana, suplicándole que fingiera ser su esposa ante el sacerdote, que llegaría en menos de 2 horas, la joven sintió que el trapeador se deslizaba de sus manos temblorosas. Las palabras del millonario sonaban desesperadas, casi quebradas, tan diferentes del tono autoritario con el que habitualmente impartía órdenes a todo el personal de servicio. Había algo en sus ojos grises normalmente fríos como el acero, que ahora brillaban con una vulnerabilidad que Aisha jamás había presenciado en los 8 meses, que llevaba trabajando en aquella propiedad de 15 habitaciones, ubicada en el exclusivo barrio de Beacon Hill. El hombre que tenía frente a ella con su traje de diseñador arrugado y el cabello perfectamente peinado, ahora desordenado por sus propias manos, parecía una versión destrozada del magnate inmobiliario que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. La mente de Aisha trabajaba a toda velocidad mientras observaba al hombre arrodillado ante ella, tratando de procesar la surrealidad de aquella situación. Apenas hacía 1 hora, ella estaba fregando los pisos de mármol del vestíbulo principal, pensando en cómo pagaría la próxima mensualidad del pequeño apartamento que compartía con su madre enferma en Roxbury. Ahora, el hombre más rico de Boston le pedía que interpretara el papel más importante de su vida. Marcus Wellington no era solo cualquier millonario. Era el heredero de un imperio inmobiliario valuado en más de $500 millones, un hombre cuyo apellido abría puertas en los círculos más exclusivos de la alta sociedad estadounidense. Y allí estaba de rodillas, frente a una empleada doméstica, una mujer negra de 26 años, que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, rogándole que lo ayudara en lo que claramente era la crisis más grande de su privilegiada existencia. Aisha podía sentir cómo su corazón latía con fuerza contra su pecho, mientras Marcus comenzaba a explicar, con voz entrecortada, la razón detrás de aquella petición descabellada. Su abuelo, el patriarca de la familia Wellington, el legendario Edward Wellington III, estaba muriendo. El anciano de 93 años, postrado en una cama de hospital privado en el ala este de la mansión, había expresado un último deseo antes de partir de este mundo: conocer a la esposa de Marcus y recibir la bendición de su nieto en matrimonio de manos del padre Morrison, el sacerdote de la familia durante más de 40 años. El problema era devastadoramente simple y, a la vez, completamente complejo. Marcus no tenía esposa. Nunca la había tenido. Su vida había sido una sucesión interminable de reuniones de negocios, adquisiciones corporativas y relaciones superficiales con mujeres de su mismo círculo social, que jamás habían trascendido más allá de algunas citas formales y apariciones públicas estratégicas. La urgencia en la voz de Marcus revelaba algo que iba mucho más allá de la simple mentira piadosa para complacer a un moribundo. Mientras explicaba entre pausas nerviosas, Aisha comprendió que había un testamento involucrado. Cláusulas específicas que su abuelo había redactado décadas atrás cuando Marcus era apenas un niño. Edward Wellington III, un hombre de valores tradicionales y creencias firmes, había establecido que su fortuna solo podría heredarse completamente si Marcus contraía matrimonio antes de cumplir 35 años. Y Marcus cumpliría esa edad exactamente dentro de 3 meses. Pero lo que realmente importaba en aquel momento no era el dinero, insistía Marcus con una intensidad que parecía genuina. Lo que le rompía el corazón era la idea de que su abuelo, el único miembro de su familia, que realmente lo había amado incondicionalmente después de que sus padres murieran en un accidente aéreo, cuando él tenía 12 años, partiera de este mundo, creyendo que su nieto estaba solo, sin amor, sin una familia propia que le diera sentido a todo el imperio que habían construido juntos durante décadas. Aisha sintió cómo algo se apretaba en su pecho mientras escuchaba aquella confesión. Había algo profundamente humano en el dolor de Marcus, algo que trascendía las barreras de clase, raza y privilegio que los separaban. Ella conocía el peso de cuidar a un ser querido enfermo, de ver cómo la vida se escapaba lentamente de alguien a quien amabas. Su propia madre luchaba contra la diabetes y la hipertensión, condiciones que se habían agravado por años de trabajo extenuante y acceso limitado a atención médica de calidad. Aisha entendía el deseo desesperado de hacer feliz a un familiar en sus últimos momentos, de darles paz antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, lo que Marcus pedía era monumentalmente complicado. No se trataba solo de mentir, sino de interpretar un papel ante un sacerdote,
ante el personal de la mansión que la conocía como la empleada que limpiaba los baños y sacudía los muebles. Significaba entrar en un mundo para el cual ella no había sido preparada. Fingir una intimidad con un hombre que apenas le dirigía la palabra cuando se cruzaban en los pasillos. Marcus debió percibir la tormenta de dudas en el rostro de Aisha, porque rápidamente comenzó a ofrecer compensación. Habló de dinero de una suma que haría que ella nunca más tuviera que preocuparse por las facturas médicas de su madre, que pudiera pagar la universidad que había tenido que abandonar 3 años atrás, cuando la situación económica de su familia se volvió insostenible. Mencionó cifras que a Aisha le parecían irreales, cantidades que representaban años, quizás décadas de trabajo agotador. Pero mientras Marcus enumeraba los beneficios económicos con creciente desesperación, Aisha notó algo que la desarmó completamente. Había lágrimas formándose en las esquinas de los ojos del millonario. No eran las lágrimas calculadas de alguien intentando manipular una situación a su favor, sino la expresión genuina de un hombre que estaba perdiendo a la única persona en el mundo que realmente le importaba. En ese momento, la propuesta dejó de ser sobre dinero o conveniencia, y se transformó en algo mucho más complicado y humano. La razón por la cual el corazón de Aisha se apretaba no era por la audacia de la petición, o por las implicaciones de lo que Marcus le pedía hacer. Era porque en aquel instante de vulnerabilidad compartida ella vio más allá de las barreras que los separaban y reconoció algo que la aterrorizaba. La posibilidad de que al ayudar a Marcus en esta farsa, estuviera abriendo una puerta que cambiaría su vida de maneras que no podía prever ni controlar. Había algo peligroso en la conexión humana que se estaba formando entre ellos en aquel momento. Algo que iba más allá de la transacción económica que Marcus intentaba establecer. Aisha sintió que si aceptaba no sería solo por el dinero o por la compasión hacia un anciano moribundo, sino porque algo profundo dentro de ella quería conocer cómo se sentía, aunque fuera por unas horas pertenecer a un mundo diferente, ser vista de otra manera, experimentar una versión de sí misma, que las circunstancias de su vida nunca le habían permitido explorar. Aisha finalmente asintió con la cabeza, y en ese instante vio cómo el alivio transformaba completamente el rostro de Marcus Wellington. El millonario se puso de pie con una agilidad sorprendente para alguien que segundos antes parecía completamente destrozado. Y sin pensarlo 2 veces, tomó las manos de Aisha entre las suyas. Eran manos suaves, acostumbradas a firmar contratos millonarios y estrechar palmas en salas de juntas corporativas, tan diferentes de las manos de ella, enrojecidas y ásperas por años de productos de limpieza y trabajo manual. Aisha sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral ante aquel contacto inesperado. Una sensación que la incomodó porque no fue desagradable como debería haberlo sido. Marcus comenzó a hablar rápidamente, explicando los detalles logísticos de lo que necesitaban hacer en las escasas 2 horas que tenían, antes de que el padre Morrison llegara para administrar lo que sería presentado como una bendición matrimonial privada ante el lecho del anciano Edward Wellington III. La primera prioridad, según Marcus, era la transformación física de Aisha. No porque hubiera algo inadecuado en su apariencia, se apresuró a aclarar, mientras la conducía hacia el segundo piso de la mansión, sino porque necesitaban que ella luciera como la esposa de un magnate inmobiliario de Boston. Marcus llamó inmediatamente a su asistente personal, una mujer eficiente llamada Patricia, que había trabajado para la familia Wellington durante 15 años, y que aparentemente era capaz de conseguir cualquier cosa con una simple llamada telefónica. En cuestión de minutos, Patricia había coordinado la llegada urgente de una estilista, una maquilladora, y había sacado del armario de la difunta abuela de Marcus varios vestidos de diseñador que milagrosamente parecían ser de la talla aproximada de Aisha. La joven empleada se encontró siendo conducida hacia una de las habitaciones de huéspedes, un espacio más grande que todo el apartamento donde vivía con su madre, con ventanas que daban a los jardines inmaculados de la propiedad, y una cama con dosel que parecía sacada de una película de época. Mientras el equipo de profesionales trabajaba en su transformación, Aisha no podía dejar de pensar en la irrealidad de toda la situación. La estilista, una mujer francesa llamada Colette, estudiaba su cabello natural con una apreciación artística que Aisha rara vez había experimentado. En lugar de sugerir alisados o tratamientos para cambiar la textura de sus rizos afro, Colette comenzó a trabajar con movimientos expertos,
creando un peinado elegante que respetaba y realzaba la belleza natural de su cabello. La maquilladora, por su parte, aplicaba productos de alta gama que Aisha solo había visto en las revistas que ocasionalmente hojeaba en las salas de espera de los consultorios médicos. Cada pincelada, cada toque de color, transformaba su rostro no en el de otra persona, sino en una versión más pulida y sofisticada de sí misma. Cuando finalmente se puso el vestido que Patricia había seleccionado, un elegante diseño en tono marfil con detalles sutiles de encaje, Aisha apenas reconoció a la mujer que la miraba desde el espejo de cuerpo completo. Marcus había desaparecido durante la hora que tomó preparar a Aisha, ocupándose de los detalles finales con su abuelo y asegurándose de que todo estuviera listo para la llegada del padre Morrison. Cuando regresó a la habitación y vio a Aisha completamente transformada, se quedó paralizado en el umbral de la puerta. Hubo un momento de silencio incómodo en el que sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, no con la mirada objetificante que Aisha había aprendido a ignorar de otros hombres a lo largo de su vida, sino con algo que parecía genuina admiración mezclada con sorpresa. Marcus abrió la boca para decir algo. La cerró nuevamente, y finalmente logró articular un simple comentario sobre lo bien que lucía el vestido, aunque sus ojos decían mucho más de lo que sus palabras expresaban. Aisha sintió un calor subir por su cuello. Una respuesta que intentó ignorar, recordándose a sí misma que todo aquello era simplemente teatro. Una actuación temporal que terminaría tan pronto como el padre Morrison saliera de la mansión. Sin embargo, antes de que pudieran proceder con la farsa, Marcus insistió en que necesitaban ensayar algunos detalles básicos. Los condujo a la biblioteca, una habitación imponente con estanterías que llegaban hasta el techo, y contenían probablemente más libros de los que Aisha podría leer en toda una vida. Allí, rodeados del olor a papel antiguo y madera pulida, Marcus comenzó a compartir información personal que Aisha necesitaría conocer para hacer creíble su papel como su esposa. Le habló de cómo se habían conocido, una historia fabricada sobre un encuentro casual en una galería de arte 6 meses atrás, donde supuestamente habían conectado por su amor compartido al arte contemporáneo. Le explicó detalles sobre su rutina diaria, sus comidas favoritas, sus manías y costumbres que una esposa naturalmente conocería. Aisha escuchaba atentamente, memorizando cada detalle, pero también observando cómo Marcus se abría de maneras que claramente no estaba acostumbrado a hacer. Había una vulnerabilidad en aquella intimidad forzada, en el acto de compartir aspectos personales de su vida con alguien que hasta hace unas horas había sido prácticamente invisible para él. Lo que más impactó a Aisha durante aquella sesión de preparación fue cuando Marcus le habló de su abuelo. Edward Wellington III no era simplemente un patriarca rico y tradicional, sino un hombre que había construido su fortuna desde casi nada, hijo de inmigrantes irlandeses que habían llegado a Boston con apenas unos dólares en los bolsillos. El anciano había trabajado en la construcción durante su juventud, ensuciándose las manos y aprendiendo el negocio desde los cimientos literales antes de comenzar su propia empresa. Marcus describía a su abuelo con una mezcla de admiración, amor y tristeza que humanizaba completamente al magnate moribundo. Edward había sido quien crió a Marcus después de la muerte de sus padres, quien le enseñó que el dinero era simplemente una herramienta, pero que el verdadero valor de una persona se medía por su carácter y por las relaciones significativas que cultivaba. La ironía cruel era que Marcus había pasado tanto tiempo construyendo el imperio empresarial que su abuelo le había heredado, que había descuidado completamente la segunda parte de aquella lección, quedándose solo en la cima de su éxito profesional. Cuando finalmente sonó el timbre anunciando la llegada del padre Morrison, Aisha sintió que su corazón se aceleraba hasta un punto casi doloroso. Marcus le ofreció su brazo de una manera formal pero tranquilizadora, y juntos descendieron la escalera principal de la mansión. El sacerdote era un hombre mayor, probablemente cercano a los 70 años, con cabello completamente blanco y una expresión benévola que inmediatamente puso a Aisha ligeramente más tranquila. El padre Morrison abrazó a Marcus con el afecto de alguien que había conocido al joven desde la infancia, y cuando Marcus presentó a Aisha como su esposa, los ojos del sacerdote se iluminaron con una alegría que parecía completamente genuina. No hubo ni un destello de sorpresa o desaprobación en su rostro.
Al ver que la supuesta esposa de Marcus era una mujer negra, solo una calidez paternal, mientras tomaba las manos de Aisha y le daba la bienvenida a la familia Wellington, con palabras que hicieron que la joven se sintiera simultáneamente culpable por el engaño y conmovida por la sinceridad del anciano. El momento de verdad llegó cuando los tres se dirigieron hacia el ala este de la mansión, donde Edward Wellington III esperaba en lo que Marcus había convertido en una suite médica privada completa, con todo el equipo necesario para mantener cómodo al anciano en sus últimos días. Aisha podía sentir cómo la tensión emanaba del cuerpo de Marcus mientras se acercaban a la habitación, cómo su mano se aferraba ligeramente más fuerte a la de ella, buscando un ancla en medio de la tormenta emocional que claramente lo consumía. Cuando entraron a la habitación, Aisha vio al patriarca de los Wellington por primera vez. A pesar de su fragilidad evidente, de los tubos y monitores que lo rodeaban, había una dignidad innegable en Edward Wellington III. Sus ojos, del mismo tono gris acero que los de su nieto, todavía brillaban con inteligencia y calidez cuando se posaron en Marcus, y luego se movieron con curiosidad hacia Aisha. La joven sintió que aquel corazón que ya se había apretado tantas veces en las últimas horas se contraía nuevamente, pero esta vez por una razón completamente diferente. Porque en los ojos de aquel anciano moribundo vio una esperanza tan pura y un amor tan profundo por su nieto, que el peso de la mentira que estaban perpetrando se volvió casi insoportable. Edward Wellington III extendió una mano temblorosa hacia Aisha, y ella se acercó instintivamente, tomando aquella mano frágil entre las suyas con una delicadeza que nacía de su experiencia, cuidando a su propia madre enferma. El anciano la estudió con una intensidad que hizo que Aisha temiera por un momento que pudiera ver a través de la farsa, que de alguna manera supiera que ella era simplemente la empleada que limpiaba los pisos de su mansión cada mañana. Pero lo que vio en los ojos del patriarca no fue sospecha sino un alivio profundo, casi palpable, que transformó su rostro demacrado en algo parecido a la paz. Con una voz débil pero clara, Edward le dijo a Aisha que había estado rezando durante años para que Marcus encontrara a alguien especial, alguien que lo amara por quien era realmente, y no por su apellido o su fortuna. Las palabras del anciano penetraron en el corazón de Aisha como cuchillos afilados, cada sílaba aumentando el peso de la culpa que comenzaba a acumularse en su pecho. El padre Morrison procedió con la bendición, sus palabras en latín y español, llenando la habitación con una solemnidad que hacía que todo pareciera terriblemente real. Aisha y Marcus se arrodillaron junto a la cama del anciano, mientras el sacerdote colocaba sus manos sobre sus cabezas, invocando las bendiciones divinas sobre su supuesto matrimonio. Aisha podía sentir la presencia de Marcus a su lado. Podía escuchar su respiración ligeramente irregular. Podía percibir la tensión emocional que amenazaba con quebrarlo en cualquier momento. Cuando el padre Morrison les pidió que se tomaran de las manos y se miraran mientras pronunciaba las palabras finales de la bendición, Aisha no tuvo más opción que levantar la vista hacia los ojos grises de Marcus. Lo que vio allí la desconcertó completamente. Había gratitud, sí, pero también algo más profundo, una conexión que no debería existir entre dos personas que apenas se conocían, que provenían de mundos completamente diferentes, que estaban participando en una elaborada mentira. Edward Wellington III insistió en que se acercaran más para poder verlos mejor, y con un esfuerzo visible levantó ligeramente su cabeza de la almohada. Le pidió a Marcus que le contara cómo había conocido a su esposa, y Aisha sintió pánico apoderarse de ella momentáneamente. Pero Marcus comenzó a narrar la historia fabricada que habían ensayado con una fluidez sorprendente. Sin embargo, mientras hablaba sobre el supuesto encuentro en la galería de arte, Marcus comenzó a añadir detalles que no habían discutido previamente, detalles que sonaban extrañamente específicos y emotivos. Describió cómo supuestamente se había sentido atraído no solo por la belleza de Aisha, sino por la manera en que ella había analizado una pintura en particular, cómo había expresado opiniones que desafiaban la interpretación convencional del arte. Habló de conversaciones profundas sobre la vida, sobre el significado del éxito y la felicidad, sobre la importancia de construir algo más significativo que simplemente acumular riqueza. Y mientras Marcus narraba esta historia inventada, Aisha se dio cuenta de algo inquietante. Había un anhelo en sus palabras, un deseo genuino de que aquella historia fuera real. El anciano escuchaba con una sonrisa débil pero genuina en su rostro.
interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas que Aisha respondía con una mezcla de improvisación y nerviosismo. Edward quería saber sobre la familia de Aisha, y ella se encontró hablando con honestidad sobre su madre, sobre la fortaleza de una mujer que había criado sola a una hija mientras trabajaba múltiples empleos, sobre los valores de trabajo duro y dignidad que le habían sido inculcados desde pequeña. No mencionó, por supuesto, que su madre estaba enferma, o que ella misma había tenido que abandonar la universidad, pero habló con un orgullo genuino, que pareció resonar profundamente con Edward. El anciano asintió con aprobación, comentando que Marcus finalmente había encontrado a alguien con sustancia real, alguien que entendía que el verdadero valor de una persona no residía en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Aisha se apretara nuevamente, porque sabía que el anciano la estaba elogiando basándose en una mentira, sin saber que ella era precisamente el tipo de persona que su clase social habitualmente invisibilizaba. Después de aproximadamente una hora, durante la cual el padre Morrison conversó con Edward sobre asuntos de la iglesia y bendiciones finales, fue evidente que el anciano necesitaba descansar. Su energía se había agotado visiblemente, aunque la paz en su rostro era innegable. Antes de que se retiraran, Edward llamó a Marcus y a Aisha nuevamente a su lado. Con esfuerzo tomó las manos unidas de ambos entre las suyas y les hizo prometer que cuidarían el uno del otro, que construirían una familia basada en amor y respeto mutuo, que no permitirían que el dinero y las presiones del mundo exterior corrompieran lo que tenían. Marcus prometió con una voz quebrada, que apenas pudo contener las lágrimas. Y Aisha escuchó su propia voz respondiendo con un "lo prometo", que sonó más convincente de lo que había pretendido. Edward cerró los ojos entonces, susurrando que finalmente podía partir en paz, sabiendo que su nieto no estaría solo, que había encontrado a su compañera de vida. El peso de aquellas palabras se instaló en el pecho de Aisha con una intensidad casi física, haciendo difícil respirar. Cuando finalmente salieron de la habitación, dejando a Edward bajo el cuidado de las enfermeras privadas que atendían sus necesidades las 24 horas, Marcus se derrumbó. Literalmente. Sus piernas parecieron fallarle en el pasillo, y tuvo que apoyarse contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos mientras su cuerpo era sacudido por sollozos silenciosos. Aisha se quedó paralizada por un momento, sin saber qué hacer, consciente de que el padre Morrison se había retirado ya, y que el personal de la casa mantenía una distancia respetuosa. Eventualmente algo más fuerte que el protocolo, o la sensatez, la impulsó a acercarse a Marcus, a colocar una mano tentativa en su hombro, a ofrecerle el tipo de consuelo humano básico que cualquier persona merecía en un momento de dolor profundo. Marcus se giró entonces, y sin pensarlo, la abrazó con una desesperación que hablaba de años de soledad contenida, de emociones reprimidas, de un peso que había cargado solo durante demasiado tiempo. Aisha se encontró sosteniéndolo, este hombre poderoso que se había reducido a su humanidad más básica en sus brazos, y sintió como sus propias lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Permanecieron así durante varios minutos, en medio del opulento pasillo de aquella mansión. Dos personas de mundos completamente diferentes conectadas por un momento de vulnerabilidad compartida. Cuando Marcus finalmente se separó, sus ojos estaban rojos e hinchados, toda pretensión de compostura corporativa completamente abandonada. Se disculpó repetidamente con Aisha, avergonzado por su pérdida de control, pero ella simplemente negó con la cabeza, diciéndole que no había nada de qué disculparse, que el dolor y el amor no conocían barreras de clase o protocolo social. Marcus la miró entonces con una expresión que Aisha no pudo descifrar completamente. Una mezcla de gratitud, asombro y algo más que hizo que su pulso se acelerara de una manera que definitivamente no debería. Él le agradeció, no solo por haber interpretado el papel que le había pedido, sino por haberlo hecho con una humanidad y una compasión que iban mucho más allá de lo que el dinero podía comprar. Le dijo que había visto cómo había sostenido la mano de su abuelo, cómo había hablado con él, no como si estuviera cumpliendo un guión, sino con una calidez genuina que había tocado claramente al anciano. Marcus entonces sugirió que bajaran a la cocina, que ambos necesitaban un momento para recuperarse antes de que Aisha regresara a su vida normal. La idea de regresar a su vida normal, de quitarse aquel hermoso vestido
y volver a ponerse su uniforme de empleada doméstica, de retomar su papel invisible en aquella casa, súbitamente llenó a Aisha con una melancolía inesperada. Había algo en las últimas horas que había despertado en ella algo dormido, una versión de sí misma que había olvidado que existía, una mujer que podía ser vista, valorada, tratada con respeto y consideración. En la cocina, Marcus preparó té para ambos, un gesto doméstico sorprendentemente normal, viniendo de alguien que probablemente nunca había tenido que preparar su propia comida. Se sentaron a la mesa de la cocina, una mesa de mármol italiana que probablemente costaba más que un año del salario de Aisha, y por primera vez desde que todo había comenzado, simplemente hablaron como dos seres humanos sin roles predefinidos entre ellos. La conversación en la cocina fluyó de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Marcus comenzó a hablar sobre su abuelo, compartiendo recuerdos de su infancia que pintaban una imagen completamente diferente del magnate inmobiliario que el mundo conocía. Le contó a Aisha sobre cómo Edward solía llevarlo a los sitios de construcción cuando era niño, enseñándole que cada edificio comenzaba con trabajo duro y dedicación de personas reales. Le habló de las lecciones sobre humildad que su abuelo intentaba inculcarle constantemente, lecciones que Marcus admitía haber olvidado en algún punto de su ascenso en el mundo corporativo. Había una honestidad brutal en sus palabras, una disposición a reconocer que se había convertido exactamente en el tipo de hombre que su abuelo le había advertido no ser. Alguien tan consumido por el éxito material, que había olvidado cultivar las cosas que realmente importaban en la vida. Aisha escuchaba en silencio, sorprendida por la profundidad de la introspección de Marcus, por su capacidad de ser tan crítico consigo mismo. Eventualmente Marcus le preguntó a Aisha sobre su propia vida, y por primera vez desde que había comenzado a trabajar en aquella mansión, alguien de la familia Wellington realmente quería saber quién era ella más allá de su función como empleada. Aisha se encontró hablando sobre su madre, sobre la mujer extraordinaria que había sacrificado todo para darle oportunidades. Compartió su sueño de algún día completar su educación universitaria, de tal vez convertirse en trabajadora social, para ayudar a familias como la suya a navegar los sistemas complejos de salud y servicios sociales. Habló sobre la universidad comunitaria a la que había asistido durante 2 años antes de que las facturas médicas de su madre hicieran imposible continuar, sobre cómo todavía leía libros de texto, usados en sus momentos libres, tratando de mantenerse educada a pesar de las circunstancias. Marcus escuchaba con una atención que Aisha rara vez había experimentado, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones fáciles o comentarios condescendientes sobre cómo ella podría mejorar su situación si simplemente se esforzara más. Había un respeto genuino en la manera en que él recibía su historia, un reconocimiento tácito de los privilegios que él había disfrutado y las barreras que ella había tenido que enfrentar. La conversación se prolongó durante casi 2 horas, mucho más allá de lo que cualquiera de ellos había planeado. En algún momento, Marcus mencionó que tendría que mantener la farsa del matrimonio al menos hasta que su abuelo falleciera, lo cual, según los médicos, podría ocurrir en cualquier momento durante los próximos días o semanas. Explicó que Edward había insistido en que el padre Morrison registrara oficialmente la bendición matrimonial en los documentos de la iglesia, y que el anciano ocasionalmente preguntaba por Aisha durante sus momentos de lucidez. Marcus le preguntó con cuidado si ella estaría dispuesta a continuar con la actuación, a visitarlo ocasionalmente cuando su abuelo estuviera despierto, a mantener la ilusión que le estaba dando paz en sus últimos días. La petición venía acompañada de la oferta de una compensación generosa, pero incluso mientras Marcus hablaba de dinero, Aisha podía ver que había algo más en su solicitud, una vulnerabilidad que iba más allá de la transacción económica. Él necesitaba esto, no solo por su abuelo, sino por sí mismo, por la oportunidad de darle a Edward la paz que merecía después de toda una vida de sacrificio y amor. Aisha aceptó, aunque su decisión tenía poco que ver con el dinero que Marcus ofrecía, y mucho que ver con la conexión inesperada que había surgido entre ellos. Había algo en la humanidad compartida de aquella tarde, en la manera en que habían sido vulnerables el uno con el otro, que hacía imposible simplemente alejarse. Acordaron que Aisha continuaría con sus responsabilidades regulares de limpieza, para no levantar sospechas entre el resto del personal, pero que en los momentos en que Edward estuviera despierto y preguntara por ella, Marcus la llamaría, y ella asumiría el papel de su esposa.
La complejidad logística de mantener dos identidades separadas en la misma casa era evidente, pero ambos acordaron que era manejable si eran cuidadosos. Lo que ninguno de los dos mencionó en voz alta era cómo aquella doble vida podría afectarlos emocionalmente, cómo la línea entre la actuación y la realidad podría comenzar a desdibujarse de maneras peligrosas. Durante los siguientes días, Aisha experimentó una existencia fragmentada que la dejaba emocionalmente exhausta. Por las mañanas, llegaba a la mansión como siempre, se ponía su uniforme de empleada doméstica y realizaba sus tareas habituales de limpieza. El resto del personal la trataba exactamente como siempre lo habían hecho, con una cortesía distante que mantenía claras las jerarquías de clase dentro de aquella casa. Pero varias veces al día, cuando Marcus recibía aviso de que su abuelo había despertado y preguntaba por su nieto y su esposa, Aisha recibía un mensaje de texto en el teléfono nuevo que Marcus le había dado específicamente para este propósito. Entonces corría a la habitación de huéspedes que Marcus había designado como suya para estas ocasiones, se cambiaba rápidamente a uno de los elegantes vestidos que ahora llenaban el armario, se retocaba el maquillaje y el cabello, y se transformaba en la señora Wellington. La transición entre ambas identidades se volvió cada vez más fluida con la práctica, pero también cada vez más perturbadora para el sentido de identidad de Aisha. Las visitas al lado de Edward Wellington III se convirtieron en los momentos más complejos emocionalmente que Aisha había experimentado en su vida. El anciano la recibía siempre con una calidez genuina que hacía que el corazón de Aisha se apretara dolorosamente. Edward le hacía preguntas sobre sus días, sobre sus planes con Marcus, sobre cuándo pensaban comenzar una familia. Aisha improvisaba respuestas que sonaban plausibles, siempre consciente de la presencia de Marcus a su lado, de cómo él tomaba su mano durante estas conversaciones, de cómo habían desarrollado una sincronización no verbal que hacía que sus respuestas parecieran las de una pareja genuina. Lo más perturbador era que en esos momentos, cuando estaban sentados juntos al lado de la cama de Edward, con sus manos entrelazadas y sus cuerpos cerca, algo dentro de Aisha comenzaba a olvidar que todo era una actuación. La manera en que Marcus la miraba cuando ella hablaba, la forma en que su pulgar acariciaba inconscientemente el dorso de su mano, la sonrisa genuina que aparecía en su rostro cuando ella decía algo que hacía reír suavemente al anciano, todo esto se sentía peligrosamente real. Una tarde en particular, Edward tuvo un día especialmente lúcido y les pidió que se sentaran con él durante más tiempo del habitual. El anciano comenzó a hablar sobre el amor, sobre cómo él y su difunta esposa habían construido una vida juntos, basada no en la pasión efímera, sino en el respeto mutuo, la amistad profunda y el compromiso diario de elegirse el uno al otro, incluso en los momentos difíciles. Explicó que el verdadero amor no era el sentimiento mariposas del romance inicial, sino la decisión consciente y constante de ser compañero, apoyo y refugio para otra persona. Mientras hablaba, miraba alternadamente a Marcus y a Aisha, con una intensidad que hacía que ambos se sintieran simultáneamente conmovidos e incómodos. Edward les dijo que podía ver algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras, y que le daba una paz profunda, saber que Marcus finalmente había encontrado a alguien que lo veía como un hombre completo, y no solo como un apellido o una cuenta bancaria. Cuando el anciano finalmente se quedó dormido, agotado por el esfuerzo de aquella conversación prolongada, Marcus y Aisha permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, ninguno de los dos queriendo ser el primero en romper el hechizo de aquella intimidad fabricada pero innegablemente poderosa. Fue esa noche cuando todo cambió de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Marcus le pidió a Aisha que se quedara en la mansión después de que terminara oficialmente su turno, explicando que su abuelo había expresado el deseo de cenar con ellos si se sentía lo suficientemente fuerte. Aisha aceptó, y se encontró cenando en el elegante comedor formal de los Wellington, un espacio que había limpiado cientos de veces, pero en el cual nunca había imaginado sentarse como invitada. La cena fue servida por otros miembros del personal, personas con las que Aisha trabajaba diariamente, y la incomodidad de ser servida por sus colegas era palpable. Sin embargo, Marcus parecía completamente ajeno a la atención, conversando con ella naturalmente sobre arte, literatura y filosofía, temas sobre los cuales Aisha descubrió que tenía opiniones fuertes y bien fundamentadas, gracias a su autodidactismo. La conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a ambos.
Y cuando Marcus comentó lo mucho que disfrutaba hablar con alguien que desafiaba sus ideas, en lugar de simplemente estar de acuerdo con todo lo que decía, Aisha vio en sus ojos algo que la hizo sentir simultáneamente emocionada y aterrada. Después de la cena, Marcus sugirió que caminaran por los jardines de la mansión, argumentando que necesitaban aire fresco y un momento para procesar todo lo que estaba sucediendo. Aisha aceptó, y juntos salieron a los terrenos inmaculadamente cuidados que se extendían por varios acres detrás de la propiedad. La noche era sorprendentemente cálida para la temporada, y el cielo estaba despejado, revelando más estrellas de las que Aisha podía ver normalmente desde su apartamento en la ciudad. Mientras caminaban por los senderos de grava iluminados sutilmente por luces estratégicamente colocadas, Marcus comenzó a hablar de una manera que Aisha no había escuchado antes. Confesó que las últimas semanas, desde que Aisha había aceptado ayudarlo con aquella farsa, habían sido paradójicamente las más auténticas de su vida adulta. Explicó que la ironía cruel era que mientras estaban mintiendo a su abuelo sobre la naturaleza de su relación, las conversaciones que él había tenido con Aisha habían sido más honestas y significativas que cualquier intercambio que hubiera tenido con las mujeres con las que había salido anteriormente, mujeres de su mismo círculo social, que parecían más interesadas en ser vistas con él que en realmente conocerlo. Aisha escuchaba mientras caminaban, consciente de cómo el brazo de Marcus rozaba ocasionalmente el suyo, de la proximidad física entre ellos, que había evolucionado naturalmente durante las últimas semanas de su actuación. Ella también había notado cómo algo había cambiado, cómo sus propios sentimientos hacia Marcus se habían transformado de una mezcla de resentimiento de clase y obligación profesional a algo mucho más complejo y confuso. Había comenzado a anticipar los momentos en que Marcus la llamaría para visitar a Edward, no solo porque le daba la oportunidad de escapar temporalmente de la monotonía de sus tareas de limpieza, sino porque genuinamente disfrutaba su compañía. Había algo en la manera en que Marcus la escuchaba, en cómo valoraba sus opiniones, y la trataba como una igual intelectual, que despertaba en ella una parte de sí misma que había tenido que suprimir durante años de simplemente sobrevivir. Sin embargo, Aisha era profundamente consciente del peligro de permitir que estos sentimientos crecieran. La disparidad entre sus mundos no era simplemente una cuestión de dinero, sino de poder, privilegio, y las realidades estructurales que hacían que cualquier relación genuina entre ellos fuera fundamentalmente complicada si no imposible. Marcus se detuvo entonces frente a una fuente ornamentada en el centro del jardín, el agua brillando bajo la luz de la luna y las lámparas estratégicamente colocadas. Se giró hacia Aisha con una expresión seria y le hizo una pregunta que ella no esperaba. Quería saber qué pensaba ella realmente de todo aquello. No como su empleada cumpliendo un papel asignado, sino como Aisha, la persona con sus propios pensamientos y sentimientos. La pregunta era peligrosa porque invitaba a una honestidad que podría cambiar irreversiblemente la dinámica entre ellos. Aisha tomó un respiro profundo y decidió ser sincera. Le dijo que la situación era más complicada de lo que cualquiera de ellos había anticipado, que las líneas entre la actuación y la realidad se habían desdibujado de maneras que la hacían sentir vulnerable y confundida. Admitió que había comenzado a cuidar genuinamente de Edward, que la culpa de engañar a un hombre moribundo pesaba sobre ella constantemente, pero que al mismo tiempo entendía por qué lo estaban haciendo y que había valor en darle paz a alguien en sus últimos momentos. Lo que Aisha no dijo, pero que colgaba pesadamente en el aire entre ellos, era que también había comenzado a desarrollar sentimientos hacia Marcus, que iban más allá de la compasión o la obligación profesional. Marcus pareció sentir lo no dicho porque dio un paso más cerca, eliminando casi por completo la distancia física entre ellos. Había una tensión en el aire, una electricidad que ambos podían sentir pero que ninguno sabía cómo manejar. Marcus levantó una mano como si fuera a tocar el rostro de Aisha, pero se detuvo a mitad del gesto, luchando visiblemente con algo internamente. Finalmente, con una voz ronca cargada de emoción, le confesó que lo que había comenzado como una farsa desesperada se había convertido en algo que no podía ignorar. Le dijo que cuando estaba con ella, se sentía como la persona que su abuelo siempre había querido que fuera. Alguien capaz de conexión humana genuina. Alguien que veía más allá de las superficialidades de su mundo privilegiado. Admitió que cada vez le resultaba más difícil recordar que su relación no era real, que los momentos de ternura fingida habían comenzado a sentirse como lo más auténtico en su vida.
La confesión de Marcus dejó a Aisha simultáneamente emocionada y aterrorizada. Había una parte de ella que quería dejarse llevar, que quería creer que algo real podría surgir de aquella situación imposible. Pero la parte práctica de ella, la parte que había sido forjada por años de lucha y desilusión, le recordaba la vasta distancia que los separaba. Le respondió con una honestidad dolorosa, explicándole que aunque ella también sentía algo hacia él, no podía permitirse el lujo de perder de vista la realidad de su situación. Ella era su empleada, una mujer negra de clase trabajadora en un mundo que sistemáticamente devaluaba a personas como ella. Él era un millonario blanco con privilegios que ni siquiera podía comenzar a comprender completamente. Incluso si sus sentimientos fueran genuinos, el mundo exterior nunca los dejaría olvidar esas diferencias. Aisha le preguntó directamente si estaba preparado para enfrentar el escrutinio, los juicios y las complejidades que vendrían con una relación real entre ellos, o si simplemente estaba enamorado de la idea de ella, de la versión romanticada de una conexión a través de las barreras de clase. La pregunta de Aisha golpeó a Marcus visiblemente, y por un momento pareció no tener respuesta. Pero entonces, en lugar de ofrecer promesas grandiosas o minimizar las preocupaciones legítimas de ella, hizo algo inesperado. Admitió que no tenía todas las respuestas, que probablemente no entendía completamente todos los desafíos que enfrentarían, pero que estaba dispuesto a aprender. Le dijo que durante las últimas semanas, ella le había enseñado más sobre humildad, perspectiva, y lo que realmente significaba conectar con otro ser humano, que todo lo que había aprendido en sus años en escuelas de élite y salas de juntas corporativas. Marcus reconoció que tenía privilegios, que necesitaba examinar sesgos, que probablemente ni siquiera era consciente de tener, pero que la presencia de Aisha en su vida le había abierto los ojos a realidades que había ignorado confortablemente durante demasiado tiempo. Le pidió, no que tomara una decisión inmediata sobre lo que había entre ellos, sino que le diera la oportunidad de demostrar que sus sentimientos eran genuinos, que estaba dispuesto a hacer el trabajo difícil de construir algo real. Antes de que Aisha pudiera responder, el teléfono de Marcus sonó con urgencia. Era una de las enfermeras de su abuelo informándole que el estado de Edward se había deteriorado repentinamente. Ambos corrieron de regreso a la mansión, toda la tensión romántica del momento anterior, reemplazada instantáneamente por preocupación y miedo. Cuando llegaron a la habitación de Edward, encontraron al anciano luchando por respirar, rodeado de personal médico que trabajaba para estabilizarlo. El médico privado de la familia explicó gravemente que Edward había sufrido un evento cardíaco significativo, y que aunque lo habían estabilizado temporalmente, era probable que no le quedara mucho tiempo. Marcus se derrumbó en una silla junto a la cama de su abuelo, tomando la mano frágil del anciano entre las suyas, lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras le susurraba palabras de amor y gratitud. Aisha se quedó cerca, sin saber exactamente cuál era su papel en aquel momento, pero sintiéndose incapaz de irse, incapaz de dejar a Marcus solo en su dolor. Edward abrió los ojos brevemente, su mirada buscando a Marcus y luego a Aisha. Con un esfuerzo monumental, logró articular algunas palabras, su voz apenas un susurro. Les dijo que estaba orgulloso de Marcus, que podía irse en paz sabiendo que su nieto había encontrado el amor verdadero. Le pidió a Aisha que cuidara de Marcus, que lo mantuviera conectado con su humanidad, que no permitiera que el peso de la fortuna familiar lo aislara del mundo real. Y entonces, mirando directamente a los ojos de Aisha con una intensidad sorprendente dada su condición, Edward le agradeció por haberle dado a su nieto el regalo más valioso, la capacidad de amar y ser amado auténticamente. Las palabras del anciano penetraron en el corazón de Aisha como flechas, el peso de la mentira que habían perpetrado cayendo sobre ella con una fuerza renovada. Ella había ayudado a darle paz a un hombre moribundo, sí. Pero esa paz estaba construida sobre una mentira, y ahora ese hombre le estaba encomendando una responsabilidad basada en esa misma falsedad. Edward Wellington III falleció pacíficamente 3 horas después, rodeado de Marcus, Aisha y el personal médico que lo había cuidado durante sus últimos meses. En el momento de su muerte, Marcus sostenía una mano de su abuelo mientras Aisha sostenía la otra. Una imagen de unidad familiar que era simultáneamente hermosa y desgarradoramente falsa. El anciano se fue con una expresión de paz en su rostro, creyendo que su nieto tenía todo lo que necesitaba para una vida feliz y plena. Marcus lloró sin contención, y Aisha lloró con él, sus lágrimas una mezcla compleja de dolor genuino,
por la pérdida de un hombre que había llegado a respetar profundamente, culpa por el engaño que habían mantenido hasta el final, y una profunda incertidumbre sobre lo que vendría después. Porque con la muerte de Edward, la razón oficial para su farsa había terminado, pero los sentimientos que habían desarrollado el uno por el otro permanecían, complicados e innegables, esperando ser confrontados en la fría luz de la realidad. Los días que siguieron a la muerte de Edward Wellington III fueron un torbellino de actividad que dejó poco espacio para que Marcus y Aisha procesaran lo que había sucedido entre ellos o confrontaran la complejidad de sus sentimientos. El funeral fue un evento masivo que atrajo a cientos de personas de los círculos más exclusivos de Boston y más allá, magnates de bienes raíces, políticos, líderes comunitarios y filántropos que habían conocido a Edward durante sus décadas construyendo su imperio. Marcus, como único heredero y familiar directo, se vio obligado a asumir el papel de anfitrión doliente, recibiendo condolencias interminables y navegando las complejidades sociales de un evento que era simultáneamente personal y profundamente público. Aisha estuvo presente en el funeral, pero no como la supuesta esposa de Marcus, sino como parte del personal de la casa que había sido invitado a presentar sus respetos. La transición de regreso a su papel como empleada fue abrupta y dolorosa, un recordatorio crudo de las realidades que habían estado temporalmente suspendidas durante las semanas de la farsa. Durante la ceremonia, Aisha observó desde una distancia respetable mientras Marcus pronunciaba un emotivo elogio para su abuelo, sus palabras pintando el retrato de un hombre que había sido mucho más que un magnate exitoso. Habló sobre las lecciones de humildad y humanidad que Edward había intentado enseñarle, sobre la importancia de construir algo significativo más allá de la simple acumulación de riqueza. En un momento particularmente conmovedor, Marcus mencionó cómo su abuelo siempre había insistido en que el verdadero éxito se medía por la calidad de las relaciones que uno cultivaba y por el impacto positivo que tenía en las vidas de los demás. Mientras hablaba, la mirada de Marcus se encontró brevemente con la de Aisha entre la multitud, y en ese instante de conexión silenciosa, ella pudo ver el peso de todo lo que quedaba sin decir entre ellos. La pregunta no formulada flotaba en el aire. Ahora que Edward había partido y la necesidad de la farsa había terminado, ¿qué quedaba de lo que habían construido juntos durante aquellas semanas intensas y emocionales? Después del funeral, la vida en la mansión Wellington cambió de maneras sutiles pero significativas. Marcus se sumergió en el proceso de lidiar con el patrimonio de su abuelo, reuniones interminables con abogados, contadores y asesores financieros que lo mantenían ocupado desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Aisha regresó completamente a sus responsabilidades como empleada doméstica. Pero la experiencia de haber sido tratada como una igual, aunque fuera temporalmente, había alterado fundamentalmente algo en ella. Ahora le resultaba difícil aceptar el trato distante e invisible que recibía del resto del personal y de los visitantes de la casa. Se encontraba cuestionando cosas que antes simplemente había aceptado como parte inevitable de su posición. La manera en que la gente miraba a través de ella como si no existiera, cómo sus opiniones e ideas no eran solicitadas ni valoradas, cómo su humanidad completa era reducida a su función laboral. La experiencia de haber sido vista, realmente vista y valorada por Marcus durante aquellas semanas, había despertado en ella un anhelo que no podía ser fácilmente suprimido. Marcus y Aisha apenas habían intercambiado más que saludos corteses en los días posteriores al funeral, ambos navegando la incómoda transición de regreso a sus roles establecidos. Pero una tarde, aproximadamente 2 semanas después de que Edward fuera enterrado, Marcus apareció en la biblioteca donde Aisha estaba limpiando los estantes de libros. Cerró la puerta detrás de él, una acción que inmediatamente puso a Aisha en alerta, consciente de las implicaciones de estar sola con él en una habitación cerrada. Marcus se veía exhausto, con ojeras pronunciadas y una tensión en sus hombros que hablaba del peso que había estado cargando. Le pidió que se sentara, diciendo que necesitaban hablar sobre lo que había sucedido entre ellos, sobre los sentimientos que habían surgido durante su tiempo interpretando el papel de pareja casada. Aisha sintió su corazón acelerarse mientras tomaba asiento en uno de los sillones de cuero, preparándose mentalmente para lo que sospechaba sería una conversación difícil y potencialmente dolorosa. Marcus comenzó disculpándose por haberla puesto en una posición tan complicada, reconociendo que al pedirle que fingiera ser su esposa,
Había cruzado límites profesionales y éticos que nunca debió haber traspasado. Admitió que había abusado de su posición de poder al involucrarla en su drama familiar, sin considerar completamente cómo aquello podría afectarla emocionalmente o las complejidades que crearía cuando todo terminara. Sin embargo, continuó diciendo que no podía arrepentirse completamente de lo que había sucedido, porque aquellas semanas habían sido transformadoras para él, de maneras que apenas estaba comenzando a comprender. Aisha le había mostrado una manera diferente de existir en el mundo, le había desafiado a examinar sus privilegios, y suposiciones le había enseñado que la conexión humana genuina era más valiosa que todos los negocios y adquisiciones que había perseguido durante años. Marcus entonces le hizo una confesión que dejó a Aisha sin palabras. Había estado considerando seriamente cambios fundamentales en su vida, incluyendo cómo manejaba el imperio que había heredado de su abuelo. Lo que Marcus proponía era radical para alguien de su posición. Explicó que quería transformar Wellington Properties de una simple empresa de desarrollo inmobiliario enfocada en maximizar ganancias a una organización que priorizara la vivienda accesible y el desarrollo comunitario responsable. Quería usar la fortuna que había heredado no solo para acumular más riqueza, sino para abordar algunas de las desigualdades sistémicas que Aisha le había ayudado a ver más claramente. Habló de crear programas de capacitación y empleo para personas de comunidades marginadas, de invertir en barrios que habían sido ignorados por desarrolladores tradicionales, de usar su influencia para abogar por políticas que promovieran justicia económica. Pero más allá de estos planes profesionales, Marcus también le dijo a Aisha algo que hizo que su corazón se apretara con una intensidad dolorosa. Que los sentimientos que había desarrollado hacia ella durante su farsa no habían disminuido con el tiempo, sino que se habían intensificado, y que no podía imaginar implementar ninguno de estos cambios sin ella a su lado. La declaración de Marcus dejó a Aisha en un estado de conflicto emocional profundo. Había una parte de ella que quería creer en la posibilidad de lo que él estaba sugiriendo, que quería aceptar la idea de que algo real y duradero podría construirse sobre los cimientos de su conexión. Pero la parte pragmática de ella, forjada por años de desilusión y lucha, no podía ignorar las múltiples capas de complejidad que una relación genuina entre ellos implicaría. Le recordó a Marcus que ella seguía siendo su empleada, que existía una dinámica de poder inherente entre ellos, que no podía ser simplemente ignorada o superada con buenas intenciones. Le preguntó cómo podía estar seguro de que sus sentimientos eran genuinos, y no simplemente el resultado de la intensidad emocional de las circunstancias que habían compartido, el duelo por su abuelo y la vulnerabilidad que ambos habían experimentado. Aisha también expresó sus preocupaciones sobre cómo el mundo exterior los percibiría sobre los juicios y el escrutinio que enfrentarían, sobre si Marcus realmente estaba preparado para las realidades de estar con alguien de un mundo tan diferente al suyo. Marcus escuchó todas las preocupaciones de Aisha sin interrumpir, y cuando ella terminó, no intentó minimizarlas o ofrecer soluciones fáciles. En cambio, reconoció la validez de cada punto que ella había planteado. Admitió que probablemente había aspectos de las complejidades que enfrentarían que él no podía anticipar completamente debido a sus privilegios, pero expresó su disposición a aprender a cometer errores y a hacer el trabajo difícil de confrontar sus propios sesgos y limitaciones. Respecto a la dinámica de poder, Marcus propuso algo concreto. Quería que Aisha dejara su posición como empleada doméstica y si estaba interesada que se uniera a él en la transformación de Wellington Properties en un rol que aprovechara su experiencia vivida y su perspectiva única. No como un favor o caridad, sino porque genuinamente creía que su voz y sus ideas serían invaluables para crear el tipo de cambio que quería implementar. Le ofreció tiempo para pensar para no sentirse presionada a tomar ninguna decisión inmediata, pero le pidió que considerara la posibilidad de que lo que habían encontrado juntos, aunque nacido de circunstancias extraordinarias, podría ser lo suficientemente fuerte como para evolucionar hacia algo real y duradero. Aisha le pidió tiempo, y Marcus respetó su petición sin presionarla. Durante las siguientes semanas, ella luchó con la decisión más importante de su vida. Consultó con su madre, quien sorprendentemente la animó a considerar seriamente la propuesta de Marcus, no por el dinero o el estatus, sino porque podía ver en los ojos de su hija algo que no había visto en años. Esperanza, posibilidad, el despertar de sueños que había enterrado hacía mucho tiempo.
Aisha también reflexionó profundamente sobre sus propios sentimientos, separando lo que era genuino de lo que podría ser simplemente el atractivo de escapar de su situación económica difícil. Eventualmente llegó a una conclusión. Sus sentimientos hacia Marcus eran reales, complicados y problemáticos, pero innegablemente reales. Había visto su humanidad en momentos de profunda vulnerabilidad, había conectado con él intelectual y emocionalmente, de maneras que no podía negar, y había vislumbrado en él una capacidad de crecimiento y cambio, que le daba esperanza de que podrían navegar juntos las complejidades que les esperaban. Cuando finalmente le dio su respuesta a Marcus, lo hizo con condiciones claras. Aceptaría dejar su posición como empleada doméstica y explorar un papel en la transformación de su empresa, pero insistió en que fuera una posición real con responsabilidades genuinas y compensación apropiada, no un título vacío diseñado para justificar su presencia en su vida. Respecto a su relación personal, Aisha propuso que tomaran las cosas despacio, que se dieran tiempo para conocerse fuera del contexto intenso y artificial en el que su conexión había comenzado. Necesitaban descubrir si lo que sentían podía traducirse al mundo real, con todas sus complejidades y desafíos. Marcus aceptó todas sus condiciones con una gratitud evidente, y por primera vez desde que todo había comenzado, se permitieron imaginar un futuro juntos, que no estuviera construido sobre mentiras, sino sobre una base de honestidad, respeto mutuo, y el compromiso compartido de confrontar las realidades difíciles que enfrentarían. Los meses que siguieron fueron un periodo de transformación tanto para Marcus como para Aisha. Ella comenzó a trabajar con un equipo de consultores que Marcus había reunido para reimaginar la misión y las operaciones de Wellington Properties, aportando perspectivas que desafiaban las suposiciones tradicionales sobre desarrollo urbano e inversión comunitaria. Su voz se volvió instrumental en dar forma a nuevas iniciativas que priorizaban a los residentes de largo plazo sobre las ganancias máximas, que creaban oportunidades de empleo genuinas, en lugar de simplemente desplazar comunidades. Marcus, por su parte, se sorprendió constantemente por la profundidad del conocimiento y la agudeza analítica de Aisha, confirmando lo que había intuido durante aquellas semanas de su farsa: que el talento y la capacidad no tenían correlación con el privilegio económico y que el mundo estaba desperdiciando el potencial de innumerables personas simplemente porque las circunstancias de nacimiento les habían negado oportunidades. Su relación personal evolucionó gradualmente, con encuentros que comenzaron como cenas casuales y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, revelando capas cada vez más profundas de compatibilidad y conexión genuina. No todo fue fácil. Enfrentaron exactamente el tipo de escrutinio y juicio que Aisha había predicho. Hubo artículos en los medios de sociedad especulando sobre la naturaleza de su relación, comentarios en redes sociales que iban desde apoyo hasta críticas crueles, cuestionamientos sobre las motivaciones de ambos. Algunos miembros de los círculos sociales de Marcus lo acusaron de traicionar su clase, mientras que algunas personas en las comunidades de Aisha la criticaron por vender su alma al privilegio blanco. Hubo momentos en que el peso de las expectativas externas y los juicios amenazaron con destruir lo que estaban construyendo. Pero cada vez que enfrentaban estos desafíos, elegían confrontarlos juntos, con honestidad sobre sus miedos y vulnerabilidades, con disposición a escuchar las críticas legítimas y aprender de ellas, con el compromiso renovado de que su relación no sería definida por lo que otros pensaran, sino por los valores y el respeto mutuo que compartían. Un año después de la muerte de Edward Wellington III, Marcus y Aisha se encontraron de pie nuevamente en los jardines de la mansión, en el mismo lugar donde habían tenido aquella conversación crucial la noche antes de que el anciano falleciera. Pero esta vez no había farsa, no había roles que interpretar. Solo dos personas que habían navegado un camino extraordinariamente complicado desde empleada y empleador, hasta socios genuinos en la vida y el trabajo. Marcus le preguntó a Aisha si alguna vez se arrepentía de haber aceptado su petición desesperada aquella tarde que había cambiado el curso de ambas vidas. Aisha consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, reconociendo que el camino había sido increíblemente difícil, lleno de momentos de duda y dolor, pero que también le había abierto posibilidades que nunca había imaginado. Le había permitido no solo escapar de la trampa de pobreza que había amenazado con definir toda su vida, sino también descubrir su propia voz y poder contribuir a cambios significativos,
que beneficiaban a comunidades como aquella de donde venía, y encontrar una conexión humana, que aunque imperfecta y complicada, era profundamente real. Marcus entonces le hizo una pregunta diferente, una que llevaba el peso de todo lo que habían vivido juntos. Le preguntó si estaría dispuesta a convertir su farsa original en realidad, no por cumplir el testamento de un anciano, o por mantener apariencias, sino porque genuinamente querían construir una vida juntos. Esta vez no estaba de rodillas suplicando desesperadamente, sino de pie como un igual, ofreciéndole una elección genuina libre de coerción o urgencia artificial. Aisha sintió su corazón apretarse nuevamente, pero esta vez no era por dolor o miedo, sino por la profunda emoción de reconocer que contra todas las probabilidades, en medio de todas las complejidades e imperfecciones, habían encontrado algo precioso y digno de proteger. Su respuesta fue simple, pero cargada de todo el significado del viaje que habían compartido. Sí, pero solo si entendían que el matrimonio real requeriría el mismo nivel de honestidad, trabajo y compromiso con el crecimiento mutuo que habían demostrado durante el último año. Marcus aceptó sin dudarlo, y cuando finalmente se besaron bajo las mismas estrellas que habían sido testigos del comienzo de su historia imposible, ambos supieron que aunque el futuro traería nuevos desafíos, enfrentarlos juntos era una elección que harían una y otra vez conscientemente, y con los ojos completamente abiertos a las realidades complejas, pero también a las posibilidades transformadoras de su amor.